Bueno, mi nombre es Lázaro Antonio Félix y como decía la licenciada, pues nos da mucho gusto que se hayan acercado, que hayan aceptado la invitación de ella para venir a conocer este sitio en el cual estamos trabajando tremendamente, pues para atraer el turismo, ¿no? Que a veces le comentaba yo a ella, a Sachila sigue llegando mucha gente actualmente por la comida, por la gastronomía, por las nieves, ¿no? Los jueves por el mercado, pero muy pocos a veces están enterados que hay una zona arqueológica, ¿no? Que hay dos tumbas a las que hay acceso. Esas tumbas tienen decorado en estuco, lo cual vale mucho la pena la interpretación de estas figuras que se encuentran en los muros de la tumba 1, pero que desafortunadamente no se acercan, ¿no? Los domingos, que es entrada gratuita, nos llega un poquito más de turismo, pero aún así mucha gente sigue sin enterarse de que hay esta zona, ¿no? De que la entrada es gratuita. Muchos no lo saben, se quedan tal vez con la idea de que la entrada es gratuita porque tiene un costo de 45 pesos ahorita, y por eso no se acercan, no vienen a conocer la tumba. Yo me reintegro nuevamente a la zona arqueológica de Sachila hace 2 años aproximadamente. Me dan una beca el Instituto Nacional de Antropología para estudiar una maestría. Yo escojo estudiar en Ciencias de la Educación, y entonces ahí tengo cierta preparación para hacerme cargo de los grupos escolares que nos visitan. Ahí también yo tengo la oportunidad de presentar un software, que ahorita les vamos a mostrar. Este software fue orientado para los pequeñines, los niños como los que nos acaban de visitar ahorita, en el cual podemos obtener su nombre en zapoteco, ¿no? Entonces, esto se van ido acercando cada vez más jóvenes, más niños, estudiantes, pero muchos todavía lo desconocen. Y es una forma padre de interactuar con ellos, se les hace divertido, ¿no? Por la forma en que van descubriendo este tipo de escritura prehispánica que ellos tenían y que se puede ver en los códices. Bueno, entonces vamos a empezar con una breve explicación de lo que tenemos aquí en Sachila, en la tumba, la importancia que tienen estas tumbas, ¿no? Y ahorita vamos a pasar a ellas para que la conozcan, que es a lo que invitamos a la mayoría de nuestros visitantes, ¿no? Bueno, en la tumba número 1 se encontraron estas figuras modeladas en estuco. Estas figuras están representando una procesión fúnebre. Y estas tumbas fueron dedicadas a dos personas gobernantes de Sachila, el señor 9 Flor y el señor 5 Flor. Gobernantes de Sachila cuando Sachila ya ostentaba ese poder que tenía anteriormente Monte Albán. Entonces estamos hablando de un poder bastante importante que se traslada hacia este lugar. Hay mencionan algunos investigadores que una parte de ese poder se va a Mitla, por eso tenemos la fotografía aquí, se va al poder religioso, y aquí se queda el político y militar. Bueno, entonces estos gobernantes ya estaban en esa etapa cuando Sachila se convierte en lo que se conoce también como la última capital zapoteca. Bueno, la procesión la van encabezando estas aves conocidas como búhos, o aquí en México como tecolotes, ¿no? Aves mensajeras del dios de los muertos. De ahí tenemos esa creencia, en muchos lugares todavía, de que estas aves anuncian cuando alguien va a morir. Esta ave llega a volar cerca de las casas, ¿no? Está anunciando que alguien va a fallecer. Tenemos ese famoso dicho, que dice: cuando el tecolote canta, el indio muere, dice también, ¿no? Entonces, de ahí viene esa creencia, y justamente atrás de estas aves viene el dios de los muertos, ¿no? Que para los mexicas, en náhuatl, su nombre es muy conocido, se trata de Mictlantecutli, ¿no? Pero aquí en este lugar, que se habló zapoteco, el dios lo conocieron como Pitao Pecelao, igual, el dios de los muertos. Él lleva una forma que va caminando y con una mano va indicando el camino hacia la salida de la tumba, que se dirige hacia el sur, y con la otra mano va llamando a los personajes que vienen detrás de él. En su hombro lleva un corazón colgando, representa el alma de los señores que han fallecido, el señor 5 Flor y 9 Flor. Bueno, ellos los van llamando, los van dirigiendo. Los gobernantes vemos que en su mano portan un incensario, eso que pareciera ser una llave, ¿no? Es una bolsa de copal. Y atrás de estos señores viene un personaje
que se distingue mucho cuando uno entra a la tumba, porque es el que tiene mejor visibilidad, se ve de frente. Se trata de un sacerdote. Hace poco investigadores proponen que el nombre en zapoteco de este señor es Xicán. El que ya se conocía su nombre en mixteco se trata de Yahui, y los mexicas lo conocen como Xicoatl, serpiente de fuego, ¿no? Entonces se trata de un sacerdote. Lo que le distingue es el caparacho de tortuga que lleva en la espalda, unos cuchillos de sacrificio en las manos y un yelmo de serpiente con un cuerno. Esto está representando a un sacerdote. Él lleva una apariencia distinta, no de ir caminando como los señores que fueron enterrados ahí, o como el dios de los muertos. Lleva una apariencia como si fuera volando o nadando, ¿no? Esto nos indican algunos investigadores porque está en trance, ¿no? Él no está muerto, él está vivo, está en trance, y de esta forma puede acompañar a esos señores en su camino hacia el inframundo. Entonces, esto es lo que está representando las figuras de los muros de la tumba número 1. Entonces, como pueden ver, se pueden notar varias costumbres, varias creencias que ellos tenían en cuestión del aspecto de cuando morían, su paso hacia el inframundo. Bueno, el arqueólogo que viene a hacer la exploración es Roberto Gallegos, en el año de 1962. Él se hace una propuesta por sachileños que radicaban en la Ciudad de México al Instituto Nacional de Antropología para que inicien unos trabajos de exploración. Aquí en Sachila se sabía que había sido una ciudad muy importante prehispánicamente, pero no se tenía ningún vestigio arqueológico. Entonces viene Roberto Gallegos, acepta el trabajo de exploración. Como vemos, es bastante joven él cuando viene. De hecho viene como pasante de arqueología, ya con bastante experiencia, por haber trabajado con arqueólogos de renombre en ese entonces. Cuando acepta el trabajo, pero con un presupuesto de 10,000 pesos, comenta él en su libro. Por ese presupuesto, que era un tanto bajo para él, no elige explorar este montículo, que es el más alto y que se quedó hasta el día de hoy sin ningún trabajo de exploración. Él considera que el montículo A le puede él solventar los gastos para hacer un trabajo de exploración. Inicia así esos trabajos con las calas y trincheras. Cuando se da en cuenta que no es una pirámide, sino tiene la forma de un patio, entonces deducen que se trata de una residencia, lo que sería equivalente a un palacio, ¿no? Y pues empiezan a buscar en el centro, porque ellos ya sabían que la costumbre antiguamente no era tener panteones como hoy en día, sino que mandaban a hacer las tumbas en el centro de sus casas, o en alguna parte de las casas, ¿no? Y buscan el centro, efectivamente encuentran la entrada a 2 tumbas repletas de vasijas y tesoros. Aquí vemos cómo estaba la tumba número 2, repleta de vasijas. Se logra distinguir un metate, y una de estas vasijas que vemos acá es la representación del dios de los muertos en un vaso, ¿no? Este dios aquí en una mano lleva un cuchillo de sacrificio y en la otra un bastón de manto, ¿no? Como máximo jerarca del inframundo. Pero también empiezan a aparecer algunos objetos de oro, ¿no? Como este que vemos acá, un pectoral de oro, tal vez de los objetos más reconocidos en el oro de Mesoamérica, ¿no? A un lado de esta pieza aparecen también orejeras de obsidiana y esparcidas unas cuentas de oro que formaban un collar. También se encuentran este tipo de objetos, anillos de oro, que iban en la punta del dedo, iban protegiendo esta parte que sobresale, la uña del gobernante, o iba haciendo la función de una falsa uña. Algunos anillos todavía se logran encontrar en los huesos de una mano, como este que vemos, finamente decorado con grecas, utilizando la técnica de la falsa filigrana y la técnica de la cera perdida, ¿no? Entonces aquí vemos parte de los objetos de oro encontrados en estas 2 tumbas, principalmente en la tumba número 2.
La tumba número 2, ahorita que pasen, se van a dar cuenta que tiene un aspecto sencillo, no tiene decorado como la una, pero es donde se encontró principalmente el oro. Y varios de esos objetos de oro hacían alusión al sol, como este que vemos acá, o como estos discos. Eso le hace, interpretan los investigadores, que se trata de guerreros los que fueron enterrados en esta tumba. ¿Por qué? Porque solamente los guerreros podían utilizar la insignia del sol, ¿no? Entonces, en la tumba 2 principalmente guerreros, y es donde se encontró principalmente las piezas de oro. En la tumba número 1 es donde se encontró principalmente el jade, que para ellos tenía un valor mucho mayor que el oro, sobre todo porque lo vinculaban con aspectos espirituales, ¿no? Entonces vemos máscaras de jade, un disco con guerreros grabados y 2 mangos de abanico o cetros de jade con forma de serpiente. Aquí vemos algunas de las vasijas que fueron encontradas, así como huesos labrados de venado o de jaguar. Algunos investigadores indican que se trata de punzones para el autosacrificio, o le llaman también machetes que utilizaban las mujeres para los telares, ¿no? El tallado en estos huesos es también impresionante, el detalle con el que los elaboran. Se encontraron copitas con forma de garra de jaguar, como estas que vemos, o con forma de pie, pero también con manchas de jaguar. Esto es, los gobernantes eran los que podían utilizar la representación del jaguar, que representaba el máximo poder en la tierra, ¿no? Jarras finamente decoradas, una de ellas con una vertedera en forma de venado, ¿no? Muchos de estos grabados que aparecen en estas jarras o en estos platos tienen el mismo estilo con el que fueron hechos los códices, ¿no? Entonces, algunas personas investigadores piensan que los mismos escribanos que elaboraron los códices fueron los encargados del decorado de estas vasijas, ¿no? Unas de ellas tenían en sus soportes de trípodes las patitas con la forma de un perrito, de las patas de un águila o de serpientes también. Y viene tal vez una de las piezas más reconocidas actualmente, la copita con el colibrí, ¿no? Esta copita representa mucho el arte que se logró en ese entonces, y ha habido algunas, han tratado de buscar para qué se utilizaba esta copita, cuál fue su utilidad. Algunos investigadores indican que era utilizada para derramar la sangre del autosacrificio, ¿no? Pero algunas personas también han encontrado que su utilidad pudo haber sido en las ceremonias de casamiento, porque en la tumba de Xochicalco-Huetla, en la de Huijazón, en una de las jambas se pudo encontrar grabado una pareja que están contrayendo matrimonio, y en sus manos tienen una copita parecida a esta, con un ave en el borde, ¿no? Entonces de ahí se puede deducir que fue utilizada también para las ceremonias de casamiento. Esa copita, el día de hoy, se convirtió o fue elegida para hacer el diseño del trofeo del béisbol en México. Una copa hecha en plata, ¿no? Ahí vemos los mismos diseños y el colibrí, con una base de obsidiana, ¿no? Y el nombre que le dan a esta copa es, en honor al pueblo donde fue encontrada, la Copa Sachila. Entonces el campeón del béisbol en México actualmente le dan este trofeo, ¿no? Pues si próximamente los guerreros vuelven a ser campeones, pues vendría para acá esta copita, ¿no? En su lugar de origen. Vemos aquí cómo está un jugador de béisbol, pues levantando esta famosa copita, la Copa Sachila, ¿no? Entonces, es lo que tenemos aquí en cuanto a los objetos encontrados. Esta copita con el colibrí posiblemente perteneció al señor Cinco Flor, ¿no? Uno de los personajes que aparece en los muros de la tumba número 1. Y un dato muy interesante es que en el Códice Nutal, en la página 33, aparece también la representación del señor Cinco Flor, gobernante de Sachila, pero también se puede observar que su esposa fue la princesa Cuatro Conejo Quetzal, una princesa mixteca del señorío de Teozacualco. Esta princesa se viene a casar con ese señor Cinco Flor, ¿no?
Esto es algo bastante relevante. En algunas páginas que nos vienen narrando el mismo Códice Notal, se puede ver que la princesa Cuatro Conejo es pariente del señor Ocho Venado Garra de Jaguar, que aparece también en este códice, pero es una nieta de una séptima generación. Entonces venía de un linaje bastante importante para los mixtecos. Este códice es mixteco, pero por esta princesa que se viene a casar con un zapoteco, es que incluyen a esta familia de gobernantes de Sachila. La siguiente página, la 34, que tenemos en esa parte, nos revela más información. Por ejemplo, los descendientes o los hijos del señor Cinco Flor y Cuatro Conejo. Tenemos al señor Dos Perro como primogénito, a una señora de nombre Pedernal, a una señora de nombre Caña, una de nombre Mono y otra, un señor de nombre Sopilote, dos Sopilote. Y por último vemos al señor Tres Lagarto, Águila Resplandeciente. Y de todos esos 6 hijos, el que vemos, perdón, que ya está sentado en el trono, es a Tres Lagarto. Bueno, ¿ahí qué pasó? Porque se supone que el que tenía que gobernar era el primogénito, en este caso Dos Perro, Trenza de Pedernales. La situación que se da es que en la Mixteca no hay quien pueda ascender al trono, pero como una mixteca se había venido a casar acá a Sachila, este señor Dos Perro lo vemos en una página del Códice Notal también, que ya está sentado en un trono, casado con la princesa Seis Caña. Es decir, este señor se va de aquí de Sachila a la Mixteca a gobernar, con ese derecho que le da el ser hijo de la señora Cuatro Conejo. Y por eso el hijo menor se queda a gobernar aquí, el señor Tres Lagarto. ¿Sale? Otro dato importante que vemos aquí es que este señor Tres Lagarto se casa en 2 ocasiones, ¿no? Algo que era permitido en ese entonces, si se puede ver en los códices. Una de sus esposas se llamó Pedernal y la otra se llamó Casa. Bueno, de este matrimonio vemos al siguiente gobernante, el señor Onceagua, lo que para Michael Laudick y algunos investigadores se trata del primer Cosijoes, ¿no? Se da un caso similar a Tenochtitlán, donde hay 2 Moctezumas. Aquí hay 2 Cosijoesas, es lo que él propone. Y bueno, en la siguiente página vemos al señor Onceagua, que siguiendo la costumbre de su papá, se casa en 2 ocasiones también, con una señora de nombre Serpiente y con otra de nombre Terremoto o Temblor. Bueno, de aquí vemos toda la descendencia de este gobernante Onceagua, y vemos al último gobernante que nos muestra el códice, el señor Seis Agua. Como no hay este señor, se ve en otros códices que tiene algunas batallas, participa en algunas guerras, posiblemente muere sin tener descendencia. Entonces surge un problema dinástico ahora aquí en Sachila. No hay quien pueda ascender al trono, por lo cual el que asciende al trono es su tío, el señor Uno Hierba, ¿no? Que vemos que está ungido de negro, lo cual tuvo un carácter de sacerdote, por lo cual posiblemente también no tuvo herederos, un descendiente que ascendiera al trono. Y ahí es donde se empiezan a dar esos problemas con los mixtecos, que ya estaban aquí en Cuilapan, a reclamar el derecho al trono, ¿no? De aquí de Sachila. Posiblemente esto nos está indicando de que no había un heredero legítimo a ascender el trono. Ahora el problema se da a este lado, como anteriormente se dio en la Mixteca, en Teozacualco. Bueno, pues a grandes rasgos es lo que nos explican esas 3 páginas del Códice Notal, ¿no? Este Códice Notal se puede confrontar con otros códices, el Códice Bodley, el Códice Selden, el lienzo de Gebea, el lienzo de Huilotepec y el lienzo de Macuilzoche, ¿no? Donde se cruzan algunos personajes y se puede confrontar esa narrativa que nos está haciendo el Códice Notal, ¿no? Algunos todavía tienen la duda si se trata o no de que este señor Cinco Flor sea el mismo Cinco Flor que aparece en este códice, ¿no? Bueno, ahora
Ahorita acabo de mencionar por el códice nombres como serpiente, lagarto, conejo, perro, ¿no? Y es la parte en la cual ya entramos en la dinámica